Elena G. de White, esta escritora. Vamos aquí un poquitito y vamos a pasar de manera rapidita para que ustedes puedan saber quién es esta escritora, porque hay hermanos nuevos que nos dicen, pastor, yo entré a la iglesia y me hablan de Elena de White. ¿Quién es Elena de White? ¿Y cómo funciona? ¿Y quién es? ¿De dónde vivió? Dos palabritas acerca de Elena G. de White. Miren, está chiquitito acá, pero ella tenía una hermana gemela llamada Elizabeth, y Elena en su adolescencia aceptó la doctrina de la venida de Jesús, ¿sí? En su adolescencia se hizo bautista, ¿sí? Con el predicador Guillermo Miller. Y ella fue creciendo, y mientras ella, junto a Guillermo Miller, que después le puedo explicar un poquitito más, y 50.000 adventistas esperaron a Jesús, 50.000 adventistas esperaron a Jesús, y allí fue el chasco de 1844. Era muy jovencita, entregada a Dios desde pequeña. Tuvo un accidente cuando era muy chiquitita, ¿sí? Se cree que Elena G. de White es el tercer autor más traducido, miren acá, de la historia del mundo, y el autor más traducido de todo Norteamérica. Miren qué interesante, el autor más traducido de todo Norteamérica, ¿sí? Se hizo 70 años de ministerio y escribió 100.000 páginas. Es equivalente a 25 millones de palabras. ¿Escribió o no? ¿Sí o no? A nosotros nos cuesta escribir la lista del supermercado. Cuando ella se murió, en el año 1915, se estaban imprimiendo 24 libros. ¿Sí? Vamos un poquito más, voy a ir rapidito. Solamente ella decía que le temblaba la mano porque tuvo un problema de salud, pero mientras iba escribiendo, Dios le iba fortaleciendo. Miren qué detalle, miren qué detalle. Mientras ella iba escribiendo, Dios le iba fortaleciendo. A veces nosotros no tenemos fuerza para seguir, pero ¿sabe qué nos dice Dios? Sigue avanzando, porque cuando usted va avanzando, yo te voy a ir acompañando. Y miren acá, ¿sí? Miren acá, miren. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó? Dios me ha dado la capacidad para escribir. Quiero hacerle un paréntesis. En aquel tiempo, las mujeres no tenían por ahí la misma visión que se tiene hoy. Hoy tal vez está distorsionada la visión, ¿no? Pero no se las tenía tan en cuenta. Y entonces imagínese una mujer tratando de explicar las profecías, el problema que le causaban los hombres, a los hombres, ¿sí? Vamos un poquito más. Esta fue su casa antes de morir. Fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí, esta era su pieza y esta era su silla mecedora donde ella escribía. Hasta el día de hoy se conserva en buen estado porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo toma. No sé si tuviste, Dani, por ahí. No, estuviste allá y qué flojo, estabas lejos. Miren, esta era la pieza de ella, bien ventilada, llena de luz, ¿sí? Esta era la silla mecedora que en alguno de sus escritos menciona. Fíjese, la mecedora tenía una tablita donde ella podía escribir, y como en aquel tiempo la hoja no era tan barata como hoy. Bueno, nada es barato hoy, pero o sea, tan barato como hoy, ella en cualquier hoja, panfleto que agarraba, escribía. Y hay hojas del conflicto de los siglos original que ella escribió en propagandas de sombreros. En propagandas de sombreros, y ahí está trayendo a nuestro hermano algunos conflictos, calculo que para regalar. Espero que sean para regalar, Omar. Bueno, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí. Está muy chiquitito, pero se los voy a decir. ¿Cómo era el día de esta profeta? Porque era la profeta del cielo. ¿Cómo era el día? Antes del culto, ya escribía 3 horas. Antes del culto, ¿sí? Ellos hacían el culto familiar porque en su casa vivían mucha gente.
ya escribía 3 horas. Después hacían el culto, desayunaban, hacían huerta, ¿sí? Ahí tenemos unos almácigos, los que estuvieron, ¿sí? Hacían huerta, después escribía también unas 3 horitas más, visitaba enfermos y y había días que escribía de 7 a 8 horas al día. Dios le había llamado a escribir. ¿Y por qué para escribir? ¿Qué les parece a ustedes? Es para dejar un legado a la próxima generación. Dios está interesado, por eso nos dejó la Biblia. Fíjense, escribe, escribe, escribe. Lo importante de tener algo, ¿cómo? Escrito. Y aquí cerramos un poquito la historia, voy a adelantarme, tengo mucho más para... Fíjense, esta era la mecedora y este aquí era el archivo de los manuscritos. Ella escribía la hoja, ¿sí? Y lo tenía listo y lo ponía en los cajoncitos, ¿sí? Por temas, iba poniendo por temas. Después los compiladores la ayudaban a compilar, ¿sí? A compilar. Y ahí sí nos metemos directamente en la historia del gran conflicto de los siglos, ¿sí? Del libro El conflicto de los siglos. Básicamente le llevó de 5 a 6 décadas. ¿Y cuántos años ella escribió? 70 años. O sea que gran parte, mientras iba escribiendo otra cosa, ella iba escribiendo. Fíjense aquí, la visión del conflicto de los siglos la recibió en esta ciudad. No soy bueno para el inglés, pero debe ser ahí usted, pastor, que es bueno para todo lo que es académico. Dani, vos sos bueno para... Ahí está, muy bien, gracias. Eso, ¿sí? Ahí recibió en esa ciudad, pero fíjense aquí, concerniente al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces fue repetida y se le instruyó que escribiera, pero miren qué detalle, se le mostró que tendría mucha lucha en escribir ese libro. ¿Por qué? Porque iba a revelar el final de la historia. Y dice que Satanás mismo le iba a hacer la vida imposible. Déjeme que haga un paréntesis. Siempre que usted trabaja para Dios o se pone en las manos de Él, nunca va a ser fácil. ¿Saben por qué? Porque hay alguien que quiere que esta obra se estropee. Y hay gente que me dice, pastor, yo empecé a venir a la iglesia y empecé a tener problemas en la casa. Empecé a trabajar para Dios y empecé a tener problemas, ¿en dónde? En mi familia. No se desanime. Así como Dios le dijo a Elena, vas a tener dificultades, pero no te desanimes. Así nos dice a nosotros. Y mira acá. Fíjese lo que le pasó acá. Yo estoy resumiendo solamente la historia, solo resumiendo. Se fue a una casa del señor Palmer y ella ahí sufrió una parálisis, ¿sí? Se le paralizó la lengua y se le puso una sensación de frío y por un tiempo estuvo insensible, inconsciente y paralizada. Años más tarde Dios le mostró y le dijo, Satanás te atacó directamente en la salud para que no pudiera escribir. Porque este libro que usted va a tener en su mano, por eso yo le estoy haciendo tanta propaganda para que lo pueda leer. Porque usted acá se le va a correr la venda de los ojos y va a ver quién está atrás de todo y cómo Dios quiere guiar a su pueblo. Luz tenemos de más. A ver, termino con esto, miren. ¿Sí? Bueno, empezó el primer libro que ella sacó del conflicto de los siglos, tenía 219 páginas. 219 páginas. El conflicto fue trabajando, vieron que no es que escribió el libro y se terminó, no. ¿Sí? En 1884 arrancó con el tomo Espíritu de Profecía, que es lo mismo, y en 1888 es donde se le dio forma a ese libro, ¿está bien? Ahí hicieron 5.000 copias, después 50.000 más, y la obra se fue agrandando y agrandando y agrandando. Resumo, porque ustedes tienen que hacer el examen y yo tengo muchas ganas de tomárselo, así que
Resumo con esto. Ella fue investigando, Dios le fue mostrando más visiones y el libro se fue ampliando, y de las 219 páginas, miren cómo llegó el libro a nuestras manos. Investigó en otras fuentes para ver la historia y llegó con el producto terminado. Últimas dos placas. Miren acá. Es la clave para entender el devenir de los acontecimientos y los planes divinos para con nuestro mundo y para el universo. Su autora lo considera más valioso que el oro y la plata. Y quiero mostrarle, y llegó un participante, estábamos esperándote, Juancho. Menos mal, hermano, más vale que haya estudiado, más vale que haya estudiado. Familia, no sé si alcanzan a ver ahí, con esto yo voy a cerrar. Este es uno de los playones que tiene nuestra casa editora aquí en Buenos Aires, allí en Buenos Aires. Este es uno de los gerentes de la casa editora, y estas aquí son las bobinas de papel. Las bobinas de papel no es que, como ustedes la ven así, no, vienen en bobinas gigantes que se meten a una máquina y ahí arranca el proceso de la impresión. Por la gracia de Dios ya están compradas todas las bobinas que en pocos días se va a empezar a imprimir. ¿Qué cosa? ¿Va a salir cuándo? El año que viene. Pero en pocos días se va a empezar a imprimir con esas bobinas. ¿Qué cosa? El libro completo del conflicto de los siglos. ¿Saben cuánto se quiere imprimir? 8 millones de ejemplares. 8 millones de ejemplares. Ojalá pudiéramos más. Pero el año que viene, la iglesia en Sudamérica va a tener 8 millones de ejemplares para regalar, para repartir, para leer. Pero nosotros lo estamos estudiando este año, ¿para qué? Para ya estar adelantados. Familia, ¿sí? ¿Oramos por eso? ¿Oramos por eso? A mí me impacta. De paso, ya si quieren ir formándose en las parejitas, bueno, ya se van a informar en las parejitas del examen, ¿no? ¿Saben lo que me impacta de esta profeta del Señor, como dice allí en Crónica 20:20? Creed en sus profetas y seréis, como dice el versículo, prosperados. Lo que me impacta es lo siguiente. Dios llamó a un hombre para que sea su portavoz ahí, cerquita, antes de llamar a Elena. Y este hombre pensó que era muy pesado la responsabilidad y le dijo que no a Dios. Dios llamó a otro hombre, y ese otro hombre dijo lo mismo. Y Dios llamó a esta niña chiquitita, con problemas de salud, no pudo terminar la primaria, del golpe que le dieron en la cabeza ella quedó débil y muy enfermiza, y llamó a esta persona, a esta niña que se puso en las manos de Dios y le dijo: Señor, si tú ves en mí que te puedo ser útil, aquí estoy. ¿Y qué hizo Dios? Hizo milagros con la vida de esta chica. Sí, que después se convirtió en señora, fue madre, fue abuela y dejó un legado muy importante para nuestra iglesia y para el mundo. Para el mundo. Déjame que cuente lo último, porque ustedes están desesperados por hacer el examen. Fueron a hablar con un médico naturista. ¿Conocen los médicos naturistas? Sí, médicos que se dedican más a la alimentación, así. Y entonces un familiar tenía problemas de cáncer de estómago y le preguntó si tenía alguna religión. El médico le pregunta a la paciente y la paciente le dijo: yo soy adventista. No me diga. ¿Y me venís a ver a mí? Sí. Entonces el médico va a su biblioteca y saca ¿qué? Libros de Elena G. de White hablando de medicina.
Le dice, usted es adventista, yo no soy adventista, y consulto a su profeta. ¿Cómo puede ser usted adventista que me venga a preguntar a mí? Nosotros tenemos tanta luz y no la aprovechamos. Familia, vamos a orar por la gente que va a hacer el examen. Ya están las parejas armadas, nosotros les vamos a dejar acá tiempo tranquilo. Los que no tienen pareja y quieren hacerlo, yo traje exámenes de más para que se junten en grupo y podamos ir allá. Los del fondo también quieren hacer el examen. Creo que Omar nos va a prestar o pender o regalar, no sé cómo va a ser, tiene unos libritos, algo va a hacer. Pidámosle a Dios que nos acompañe. Solamente tiene 43 capítulos, son largos, sí, 43 capítulos. El próximo desafío va a ser del capítulo 16 al capítulo 30. ¿Usted quiere saber qué va a pasar con el mundo? Está en el conflicto de los siglos. Oramos juntos. Padre querido, te damos gracias, muchas gracias, porque compartimos un ratito juntos con nuestros hermanos. Queremos pedirte, así como tú utilizaste a tu sierva, débil, sencilla, sincera, para que deje un legado importante, también te pedimos que nos puedas utilizar a nosotros. Danos sabiduría, Señor, más que un concurso, más que un estrés de una prueba, que realmente lo tomemos para poder aprender. En el nombre de Jesús, amén.